Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer un- una pequeña grabación de este Power porque al final quise hacerlo con otro formato, si no, no pude. Bueno, para hablar de hexápodos, ¿no? Que en general los llamamos a hexápodos como sinónimo de insectos, pero los últimos avances en el estudio comparado y genético han sacado a tres que son estos que se llaman entognata. eh, lo han sacado del gran clado de los hexápodos, ¿no? Que son artrópodos, obviamente con seis patas, de ahí viene el nombre. Que están los proturos, los colémbolos y los diplura que pudimos ver en un práctico en el laboratorio. Bueno, estos están afuera, ¿no es cierto? Por esas características que tienen, serían hexápodos, no insectos. Y después tenemos todo una serie que empieza con los insectos más antiguos, más primitivos, como los tisanuros, que serían los pececitos de plata. Todavía se conserva mucho la metamería y el tórax está dividido un poco en tres sectores que son muy visibles, no tiene metamorfosis. Y después ya tenemos a los más modernos, pero que surgieron en el Paleozoico hace más de 300 millones de años, que son las efímeras o moscas de un día, que no tienen nada que ver con las moscas, y las libélulas o donatos. Son muy antiguos. Y luego tenemos a los insectos actuales o neóptera, que serían los más avanzados, con metamorfosis completa en algunos casos o incompleta. Bien, entonces un poco para hablar de este clado, tenemos que decir que es el más abundante en el número de especies de todos los reinos, ¿sí? Sumados. Es mayor el número de hexápodos, sobre todo de insectos. Bueno, acá vemos una variedad de insectos, ¿no? Como por ejemplo, podemos arrancar como los más antiguos, como el pececito de plata, que se nota ese abdomen muy segmentado, muy metamerizado todavía. Acá lo que sigue, igual que en artrópodos, que en todos los artrópodos, es la fusión de los segmentos formando tagmas, ¿sí? En este caso los tagmas o segmentos serían tres: cabeza, tórax y abdomen, ¿sí? En el pececito de plata vemos ese primer avance hacia la tagmosis o la formación de tagmas. Lo vemos muy avanzado en la abeja, por ejemplo, en los escarabajos, ¿sí? Los escarabajos, y también ya en las libélulas, aunque son bastante más antiguas. Bien, acá vemos la gran variedad. Producto de la variedad hay varias millones de especies, más de 1 millón clasificadas, pero se cree que hay entre 5 y 20 millones más por clasificar. Bueno, supuestamente, evolutivamente se pensaba que era a partir de un anélido o de algo parecido. Actualmente eso se discutió y hay un origen distinto. Lo que pueden así observar es que a partir de un antepasado que tendría un par de patas en cada segmento, tipo miriápodo, se fue concentrando y reduciendo el número de patas y se concentraron alrededor de una zona que se fue agrandando y se fue fusionando con otras, que sería el origen del tórax. El tórax tiene tres segmentos y dos son los que forman los segmentos B, el bitórax posterior, para formar, de ahí surgen las alas también, si es que tiene alas. La cabeza diferenciada, ¿no es cierto?, con todos los órganos de los sentidos. Bueno, acá vemos un insecto del Devónico. Como ven, más o menos parece seguir el plan que se teoriza: muchas patas secundarias y tres pares de patas principales, ¿no? Parecido a las orugas de las mariposas en este caso, pero los ojos con visión estereoscópica y antenas. Bueno, primero una breve mención a quien no son insectos ahora. Bueno, los diplura, como este japígido que vimos nosotros con la pinza en el humus. Los colémbolos, que son más conocidos, que saltan en el humus, se lo pueden ver, son muy pequeñitos y pegan saltos con esto que se llama furca, que no es una pata, que es como una extensión del abdomen. Y los proturas, que también se los puede encontrar en madera podrida, son descomponedores. Bien, y acá ven la gran cantidad de
podríamos decir, lo que es el inmenso mundo de los insectos, que podríamos empezar con los más antiguos, ¿no? Como los, bueno, acá está el colémbolo que ya no está más, como los pececitos de plata, luego tenemos a las cucarachas, a las efímeras, a las libélulas, como antiguas, ¿no? A los, a las moscas de las piedras, que eran esas famosas, son neurópteros, bueno, acá dice plicópteros, ¿no? Los mantoideos como la mantis, y para llegar al final a los más avanzados, que serían los lepidópteros o mariposas, y los coleópteros e himenópteros, que son los que están dominando prácticamente la escena. Bien, ahí vemos que otra vez hablando que no tiene metamorfosis, el cuerpo está dividido, el tórax está bien marcado en los tres segmentos, bueno, los apéndices caudales recuerdan a los pigidios, ¿sí? Y acá tenemos uno que se encontró hace pocos años, que es un insecto que se encontró en ámbar fosilizado en Birmania y que tiene caracteres tan raros que parece una hormiga por un lado, pero tiene cabeza de mantis, así que hay un nuevo orden para él solo. Bueno, también la tijereta es muy antigua, tiene una metamorfosis incompleta, pues vamos a ver. ¿Qué quiere decir incompleta? Que del huevo sale no una larva, sino que sale un pequeño, una pequeña caricatura de un adulto. ¿Qué le faltan? Los órganos reproductores y las alas. Eso se llaman ninfas, o sea, todos estos estadios son de ninfa, hasta llegar al adulto que ya está desarrollado con alas y dos pares de alas, una que se llama élitros, dura, y otra abajo que sirve para volar. Eh, Tienen poca cutícula dura, exocutícula, lo cual hace que sean casi siempre se escondan y son básicamente fitófagos, perdón, estoy haciendo la mañana, tengo la lengua trabada, fitófagos, y también abundan en los árboles y troncos podridos. Bueno, muy antiguos también y con ciertas similitudes entre ellos. Está la despreciable cucaracha para muchos de nosotros, con todo su ciclo, desde la goteca que tenemos acá, que puede tener hasta 30 huevos, y las ninfas, que la diferencia que tienen las ninfas de los adultos es que no han desarrollado las alas ni el sexo. Obviamente, esto, si nosotros fumigamos, matamos a los adultos, a los 30 días, si hay una goteca, o 20 días, o como sea, cuando surgen de nuevo las pequeñas cucarachas, por lo cual hay que insistir, insistir, hasta envenenar todo el universo. Bueno, y después tenemos las termitas, que no son tan comunes acá en la provincia de Buenos Aires, sí serían comunes en Misiones, por ejemplo, ¿no? Donde hay casas de madera, pero también viven árboles, en árboles podridos y demás. Yo tenía durante más de 30 años un ciruelo que lo dejaba infestado para mostrar a los chicos las calotermes. Acá ven una termita, en este caso es una termita soldado, ¿sí? Hay división de castas. Eso se logra con diferencias en la alimentación, genéticamente, y generalmente hay muy pocos machos, ¿no es cierto?, que sería el rey, y la reina. En realidad la reina es una esclava que pone huevos, ¿no? Bueno, acá vemos un sistema gigantesco de termitero, muy duro, ¿sí? Que en el norte puede haber también, en Misiones, en Corrientes, pero este es de Australia, creo. Y lo que pueden ver es cómo, y en África también abundan, y cómo el sistema es re eficiente. Afuera puede haber 50 grados o más, y debido a esta chimenea, lo que se logra es la aireación y el centro principal de la colmena permanece alrededor de los 30 grados, o sea que se puede vivir con un ambiente exterior totalmente invivible. Bueno, acá vemos dos ejemplos de mantis o mamboretá, como se le dice en guaraní. Uno que se hizo muy famoso, que es el de una orquídea, vive cerca de las orquídeas y entonces se camufla con ellas y ahí puede capturar a sus presas. Y la mantis más común, la verde, que hay muchas variedades también. Son insectos que también tienen un ciclo incompleto de desarrollo. Acá tenemos los ortopteroides, que serían los grillos, el grillo topo que trajo Mayra la otra vez en la, en la clase, y grillos y saltamonte, como este saltamontes o langosta,
que bueno, eh, pueden ocasionar algunos daños, ¿no es cierto? Acá hay un error, que me equivoqué, puse cucarachas, ¿no? La cucaracha es otro grupo, los blatoideos. Y tenemos un orden que tiene cuestiones sanitarias importantes, que son los tirápteros o piojos, de los cuales hay tres variedades para el hombre. La más importante es la del cabello, la del cuero cabelludo, y ahí vemos el huevo liendre. Y sus patas transformadas en garras con de modalidad prensil para prenderse de los pelos. Bueno, los lepidópteros en este caso son los creados por mí en el proyecto de mariposa. Vemos ahí una bandera argentina a la izquierda y una Batus polidama o botones dorados, ahí recién saliendo del capullo en este caso, o en este caso del estado ninfal, la pupa. Bueno, el insecto tiene todos los órganos muy desarrollados. Tenemos que recordar que tiene, sobre todo, eh, un cerebro, ¿sí? Ubicado detrás de los ojos, y luego un cordón nervioso ganglionar que es ventral, ¿sí? A diferencia de nosotros. Y el vaso, el circuito circulatorio, más que circuito, es un circuito abierto, tiene un vaso principal, ¿sí? Un vaso principal aórtico dorsal. ¿A quién dorsal siempre? O ventral, al tubo digestivo. Tubo digestivo completo con muchas variaciones de acuerdo a la alimentación. Lo que sería, digamos, toda la zona de las piezas bucales van a variar enormemente de acuerdo a la alimentación. Los tres pares de patas que surgen del tórax, los dos pares de alas que surgen del tórax, los ojos compuestos, con miles de omatidios o ojos con su, con su aparato retiniano, y veremos después su córnea y sus lentes, y ojos simples que pueden ser uno o tres, y las antenas que sirven para, por ejemplo, captar olores y otros sentidos. Todos los órganos de los sentidos se ubican la mayoría entonces en la cabeza. Tenemos una buena cefalización. Y algo que es importante, que este grupo tiene los tubos de Malpighi como órgano excretor, ¿sí? Como órgano excretor. Y entonces podemos ver que está totalmente desarrollado, y en este caso, al ser una abeja, tiene un aguijón con veneno, ¿no? Bueno, artrópodos, ¿no? Habíamos hablado. Las piezas de una pata, ¿sí? En este caso de un insecto, cocoxa, trocánter, fémur, tibia. No nos confundamos, son nombres que se pusieron por analogía, nada que ver con el desarrollo de un humano o de un mamífero. Bueno, y acá vemos las divisiones entre qué. Entre la epidermis, que es la que tiene las células vivas, que nunca se ve, que es la que produce la endocutícula de quitina, y luego una capa de exocutícula mucho más densa, y esta va a estar esclerotizada, o sea, dura, y va a haber una epicutícula que en el caso de, por ejemplo, los escarabajos se ve muy bien que brilla porque tiene ceras, y están formadas esas ceras por glándulas dérmicas que sacan su producto hacia afuera. Lo que vemos acá, que parece un pelo, es un tricógeno en realidad, o un tricocisto, o una sensilia. No son pelos como los nuestros, sino que tienen que ver con el sistema nervioso, tienen que ver con el tacto. Bueno, es muy importante esto. El animal tiene una constricción a su aumento de tamaño, a su crecimiento. ¿Por qué? Se lo da el exoesqueleto, que es duro. El exoesqueleto está formado por esa capa de quitina dura o exocutícula, y la endocutícula debajo, y por fuera la epicutícula, que puede ser bastante dura. Por ejemplo, imaginemos un cangrejo o otro insecto, como por ejemplo una cucaracha. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se interviene una hormona que se llama ecdisona, porque este ciclo de muda se llama ecdisis, va a haber un instante de premuda donde va a haber una separación entre la vieja capa, la que se va a perder, ¿sí? Y la nueva, que se va a secretar rápidamente.
la epi y la exocutícula. ¿Por qué rápidamente? Porque los insectos son los animales más secos, los que menos cantidad de agua tienen corporal y deben evitar la pérdida de agua por deshidratación. Por lo tanto, esto generalmente se hace de noche, con ambientes de gran humedad, cuando hay mucha humedad ambiente, para evitar la pérdida en este cambio. Bueno, sale el viejo exoesqueleto y rápidamente, en cuestión de horas, se genera la nueva endocutícula con la epicutícula y la exocutícula. Y ya una vez así, el animal puede agrandar el tamaño de su cuerpo. Bueno, esto lo vemos en las alas de las mariposas cuando emergen de la pupa, ¿sí? Especialmente en las alas, que por estas nervaduras va a fluir la linfa, la hemolinfa, y entonces esta parte se va a agrandar en pocas horas. Luego, si le pegó el sol en esta etapa, ya la mariposa no puede desplegar las alas y lamentablemente no va a poder volar, va a morir. Y acá a la izquierda, que ya lo vieron varios, son las ninfas que suelen salir en verano del suelo de las cigarras o chicharras, y acá vemos una agarrada de la otra. ¿Para qué? Para poder hacer ecdisis y salir por la zona del tórax, y emerge la cigarra que va a vivir ese verano. Bueno, son entonces los... ¿Cómo respiran? Bueno, precisamente el sistema es un sistema que se llama traqueal. Es un sistema efectivo para ese tamaño, pero ¿qué pasa? Necesita un requerimiento mínimo de oxígeno de por lo menos 21%. A menos cantidad de oxígeno la cosa se torna bastante difícil, porque no hay un órgano que ejerza a modo de fuelle una presión negativa. Entra por difusión. Por eso en otra época del planeta, cuando había 35% de oxígeno, los insectos y artrópodos en general eran de mucho más tamaño. Bueno, una avispa y una langosta podemos comparar sus partes. Son las tres partes similares, ¿sí? Cabeza, tórax y abdomen. El abdomen está más segmentado y podemos ver que tiene ojos compuestos. Ambos tienen ojos compuestos muy buenos, le dan una muy buena visión. Tenemos después, bueno, los tres pares de patas, y aquí no se ve el aparato bucal de la avispa, pero son mandíbulas poderosas para morder y labios. Acá vemos muy complejo en la langosta, porque tiene una especie de tapa, clípeo, en la mandíbula está detrás, hay un labro que lo tapa, las maxilas están detrás y el labio. Bueno, muy completo y muy complejo en el caso de la langosta, que son grandes devoradores de vegetales. Y después vamos a ver algo que tienen los insectos, es en el abdomen los espiráculos, que son las puertas de entrada ¿a qué? A el sistema traqueal. Acá vemos el sistema traqueal, el espiráculo tiene una apertura o estigma, y la tráquea se va a dirigir prácticamente a las células de los tejidos, ¿sí? Interiores, se va a ramificar. Bueno, acá vemos por un lado vemos también el sistema de excretor, ¿sí? Que es para evitar la pérdida de agua, va a ser el residuo sólido con ácido úrico, como los reptiles, por ejemplo, y las aves. Y el sistema circulatorio, que es abierto, ¿ven? Todo el celoma está lleno de líquido, que es el hemocele o hemolinfa. Se cambia el oxígeno con todos los restos de la célula, y vuelve otra vez a penetrar a los vasos laterales y luego al vaso dorsal. Bueno, acá vemos el sistema traqueal, ¿sí? El traqueal, que está muy ramificado, prácticamente va a todos lados del cuerpo, y lo vemos bastante eficiente para este tamaño. Pero no podría ser para un tamaño mayor si no tuvieran un mecanismo de fuelle como nosotros en los pulmones. Bueno, las adaptaciones de las patas son igual que las adaptaciones a la alimentación. Hay patas marchadoras, saltadoras en la langosta, raptoras en la mantis o en las chinches de agua, nadadoras en los escarabajos de agua y en las chinches de agua, cavadoras en el grillo topo, prensoras en los piojos, recolectora en la abeja. Bueno, un orden bastante importante, que es el que pertenecen las chinches,
Eh, por ejemplo, acá podemos ver, son semípteros, ¿no? Y acá podemos ver una bastante importante, peligrosa, que es el Triatoma infestan o la vinchuca, transmisora del mal de Chagas, de la enfermedad de Chagas-Massa. Abajo, chinches en estado de ninfa, ¿sí? Nos damos cuenta que tiene los primordios de las alas, pero aún no desarrolló. Después esta es una ninfa casi adulta, donde todavía no llega a su madurez total. Y esta es una chinche de agua de otra especie distinta a la que vimos en clase. Bueno, los himenópteros. Himenópteros son dos grandes grupos, un grupo muy conocido por nosotros, que son las hormigas, por un lado, como podemos ver esta hormiga de 2 centímetros de emisiones, que está llevando una ninfa de su propia colmena, y las avispas y abejas. Acá debajo hay una colmena que me llamó mucho la atención de abejas misioneras y la abeja melífera con su aparato chupador, ¿sí? Chupador lamedor, que en este caso se va a encargar de absorber el néctar. Bueno, acá ven la gran complejidad del aparato bucal de un insecto bastante complejo en su aparato bucal como es la langosta. Estos mismos compuestos son homólogos y se van a transformar, por ejemplo, en un aparato picador, chupador, como es en el caso del mosquito, un aparato lamedor, succionador, como sería la espiritrompa ¿eh? de la mariposa, y un aparato chupador lamedor, como es el de la, o sorbedor también se le dice, como es el de la mosca. ¿Sí? O sea que varía muchísimo. Pero sin embargo todos tienen un origen común. Como ven, los colores significa la homología, que quiere decir que tienen un antepasado común que tenía estos artejos o estas partes de las mandíbulas. Acá vemos, por ejemplo, un insecto, una chinche, un hemíptero con el aparato picador chupador. Mató a esta oruga de monarca y la está succionando los tejidos internos. Bueno, el ojo compuesto, muy visible aquí en este, creo que es un mosquito. Los tres ojos simples están aquí abajo, acá se ven mejor. Los tres ojos simples sirven para captar la luz. Los que sirven para tener una buena visión son todo este conjunto de pequeños ojos que cada uno se va a llamar omatidio y va a tener su córnea, su cristalino y lo que se llama rabdómero y células retinianas que van a captar los movimientos, la luz y las imágenes. Van a formar una imagen bastante buena, bastante aproximada, facetada, eso sí, como pixelada, pero bastante buena del entorno. Incluso pueden captar los colores, como vimos en las abejas, ¿sí? E incluso ellas no captan el infrarrojo ni el rojo, pero sí captan el ultravioleta. Bueno, acá vemos diversidad de alas, ¿sí? Puede haber de un par de alas como los dípteros, que son las moscas y los mosquitos, y dos pares de alas en la gran mayoría. Algunas modificadas que nos sirven para el vuelo, como en estas efímeras, ¿no? Bien, vamos a algo importante, la metamorfosis, que es el cambio drástico entre el adulto, entre el huevo y los juveniles hasta llegar al adulto. En el pececito de plata vemos que son ametábolos. ¿Qué quiere decir? No tienen metamorfosis. El adulto, el juvenil, no hay ninfa, es directamente un pequeño adulto que todavía le falta un poco de desarrollo, nada más. Pero la forma ya está. Después está el gran grupo de los semimetábolos, donde está la mantis, la langosta, las chinches y demás, donde luego del huevo surgen pequeñas miniaturas también llamadas ninfas del adulto, pero le faltan las alas y el aparato reproductor. O sea, varias etapas de ninfa, en el caso de las chinches, hasta llegar al adulto. Y por último, el más sofisticado sería el holometábolo de metamorfosis completa, donde las larvas son totalmente distintas e incluso se alimentan de otra cosa, totalmente distintas que el adulto, tanto morfológicamente como ecológicamente. Fíjense que las orugas de las mariposas tienen también pseudopatas, ¿sí? Bastante más que los tres pares.
y luego van a formar una pupa o crisálida y luego llegarán al estado adulto. Por lo tanto tienen metamorfosis completa. Acá tenemos el ametábolo, que sería el pececito de plata, los hemimetábolos con las ninfas. En el caso de la libélula, como está, la ninfa va a ser acuática y va a ser totalmente cazadora de animales acuáticos. Tiene otro hábitat, por lo tanto se llama paurometábolo, pero bueno, es ecológica la diferencia, ¿no? En cambio las chinches van a hacer la misma alimentación. Bueno, acá vemos por ejemplo un desarrollo completo. Fíjense arriba, los coleópteros o escarabajos tienen unas metamorfosis completas y a veces hipermetamorfosis, o sea, dos estadios de ninfa. Arriba vemos una larva que quizás nunca conocieron, devorando totalmente, voraz, valga la redundancia, pulgones, son eficaces para controlar plagas, y luego el adulto, la mariquita o vaquita de San Antonio, nada que ver con la forma de esta larva voraz. Ambos van a alimentarse de lo mismo, ¿sí? Sobre todo de pulgones. Bueno, y acá vemos el escarabajo, que en este caso podría ser un escarabajo, como le decimos nosotros, torito. Vemos cómo se va desarrollando la oruga subterránea, que se alimenta de raíces sobre todo, y la ninfa, que también va a ser subterránea, y luego un breve periodo de estado adulto. Este periodo puede pasar de larva y ninfa, puede pasar unos 3 años bajo tierra, de 3 a 5, depende de la especie, y luego el adulto es para reproducirse y prácticamente no se va a alimentar en el caso del escarabajo torito. Bueno, otros solo metábolos bastante horribles son los dípteros. La mosca tiene una larva que ni siquiera tiene patas, es áptera, ¿sí? Y se va a desarrollar en la carne en putrefacción, sobre todo, en este caso de mosca, y la ninfa va a ser esto que está acá, que es como una cápsula, y luego surgirá la mosca a los pocos días. Y vemos acá el proceso del mosquito, ¿no? Larva, ninfa y mosquito adulto. Sobre todo en esta época hay que eliminar todo este ciclo, ¿no? Cortarlo. Bueno, acá vemos en el torito, el escarabajo torito. No me voy a animar a decir la especie, empieza con Dolly, pero no sé a quién se le ocurrió ponerle ese nombre científico. Ven la hembra y el macho con este dimorfismo sexual, ¿sí? Para atraer y para luchar con otros machos. Bueno, acá se ve también en imágenes cómo se desarrolla completamente. Y un orden muy importante que convive con el humano, para bien casi siempre y para mal en algunos casos, por los daños que ocasionan las casas y demás, como las hormigas, y los beneficios que traen las abejas, como A y B, por ejemplo, que son las abejas domésticas, Apis mellifera, o Xenocopa o Psilocopa, que serían los abejorros o mangangá. Y luego tenemos las avispas que, bueno, causan algunos malestares en cuanto a su picadura. Bueno, acá vemos un video, para ir terminando, del proyecto de las mariposas con las monarcas, que hacemos con los chicos, sobre todo de secundaria. Los profesores egresados llevan este proyecto y bueno, y acá podemos ver cómo después de alimentarla con la planta nutritiva, que es una Asclepiadaceae, que puede ser una bandera española, se la libera, ¿sí? En este caso ahí atrás está la bandera española en el pasto, estoy procediendo a liberarlas, ¿sí? Que eso lo hacemos también en el colegio. Se pueden ver varias pupas, bueno, abajo está el excremento y varias pupas agarradas todavía del bocón. Bueno, como pueden ver, era otra época donde había semillas, ahora ya directamente no hay más. Bueno, espero que con esto hayamos visto un poco el panorama de... tenemos los coleópteros que, sí, vuelvo a recalcar, los escarabajos son los más abundantes de todo el reino animal y también vegetal, o sea, y de todos los reinos. O sea, se cree que hay 5 millones de coleópteros.